Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Reciban mi más cordial bienvenida. Me llamo Luis Palacios y en esta ocasión tengo la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra de Dios. Como saben, el domingo pasado iniciamos una serie de Adviento. Estamos viendo la temática de Dios con nosotros en Manuel. Y hoy en particular vamos a ver que un principio que creo yo que es bien simple, que ahora que Dios está con nosotros podemos ser verdaderos adoradores, en que Dios con nosotros nos va a guiar a ser adoradores genuinos de Dios, ya que ahora Dios está con nosotros, le vamos a poder adorar a como es debido. Vamos a estar en Mateo 2, del versículo 1 al 12, por si lo pueden ir buscando en sus Biblias. También creo que va a estar en pantalla, yo voy a leer la traducción de Nueva Biblia de las Américas. Es una historia con la que creo yo estamos bastante familiarizados, pero espero yo en Dios de que pues esa familiarización no sea ocasión de tropiezo, que no pensemos, bueno, ya sé todo lo que tengo que saber de esa historia, que ya está más que quemada y refrita, pero Dios es fiel y misericordioso y confío en que hoy va a hablar a nosotros. Entonces les pido si me acompañan a orar, porque tanto yo como ustedes dependemos de Él para que su palabra nos bendiga. Entonces voy a orar y les pido si me acompañan. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos estar aquí, por proveer el local Señor para que nos podamos reunir, por cada hombre y mujer que has levantado para servir hoy Señor, que las personas que están atendiendo e instruyendo a nuestros hijos, las personas que nos recibieron desde el parqueo, que nos saludaron, que nos ayudaron a ubicarnos Señor. Gracias por las personas que vinieron hoy más temprano a limpiar, lavar, poner las sillas para que todo estuviera listo, para que estemos aquí ahora, Señor, como estamos. Gracias por el equipo de alabanza, Señor, que nos dirigió en esas preciosas alabanzas para glorificar tu nombre, por la gente en media, Señor. Y cada persona, Señor, aún los invitados que has traído aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti y te pedimos y te suplicamos que bendigas este tiempo, Señor. Te necesitamos, no importa la experiencia, los años en el cristianismo, el intelecto, Señor, la lógica, todo es inútil si tú no lo bendices, Señor. Así que clamamos y te rogamos, bendíceme a mí para poder hablar correctamente según tu palabra y bendice a mis hermanos, abre sus mentes y sus corazones para que tengan oídos para escuchar, Señor. Te lo ruego, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces, Mateo 2, del 1 al 12. Vamos a leer y dice así. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios, o bien unos magos, si tienen Reina Valera, del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Versículo 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho, con gran alegría. Entrando en casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes,
se fueron para su tierra por otro camino. Amén. Entonces, como les decía al inicio, es una historia con la que al menos si no la hemos leído, hemos visto decoración, adornos, dramatizaciones. Tal vez ahorita hace poco las vimos en los colegios de esta historia, por lo general se le conoce como los 3 Reyes Magos. Pero como les digo una vez más, no es simplemente un relato bonito navideño para que hagamos este tipo de cosas, sino que es algo por lo cual Dios quiere hablar a nuestros corazones y enseñarnos y edificarnos y corregirnos, como toda la palabra de Dios que es inspirada por Dios, útil para hacer todas estas cosas en su pueblo. Entonces vamos a ir viendo versículo a versículo para primero asegurarnos de que estamos entendiendo esta historia según la Biblia y no según pues toda la cuestión tradicional y cultural que nos rodea. Comencemos con el versículo 1. Si lo podemos poner en las pantallas. Después de nacer en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Como les digo, en la Reina Valera dice magos. Estos términos son un poco cargados, porque ¿qué significa para nosotros mago o sabio? Pues podemos tener diferentes términos o conceptos, en especial en los conceptos de hoy en día que son diferentes a los conceptos de esta época. Entonces déjenme mostrarles algunas de las definiciones de la palabra en griega, que de hecho es magos. Si pueden poner la siguiente. Y cuando en este tiempo se hablaba de personas así, se les conocía como bien magos, encantadores. Un mago era una palabra propia de personas del oriente. Astrólogos, o sea, eran personas que estudiaban las estrellas y estos acontecimientos, como incluso hoy teníamos implícitamente un mago. Ahora, mago aquí no tanto se les consideraba como para nosotros, que aquí hacen magia, ilusión y trucos y cosas así, sino magos que en el sentido de que su inteligencia y sabiduría y cosas que manejaban en grandes sentidos les hacían ver como magos, ¿verdad? Aunque sí habían ramas de hechicería, como podemos ver en la palabra de Dios, que sí habían magos que de forma particular, como con Moisés, ¿verdad? Sí podían hacer ciertas cosas de magia. Pero estamos hablando principalmente de cuestiones de astrólogos, por eso lo de la estrella fue tan relevante para ellos. Como pueden ver ahí también propiamente perteneciente a los Magoi, una tribu meda, uno que pertenece a una casta sagrada, originalmente meda, quienes aparentemente se conformaban a la religión persa, aunque conservaban algunas de sus antiguas creencias. Entonces esto de meda, porque cuando nos dice del oriente tenemos que pensar qué significa eso, de dónde. ¿Y por qué no nos hace más definición Mateo? Porque oriente es, podemos imaginar cualquier cosa. Pero lo que tenemos que entender es que para la gente de este tiempo, desde que le decís esa palabra, magos del oriente, él ya sabe exactamente de dónde, porque estas personas residen de ese lugar en particular. Ellos saben muy bien de dónde son, porque son personas originarias de ahí, de la antigua Meda, de la antigua Babilonia. Entonces estamos hablando en términos actuales de donde hoy para nosotros es Irak. Entonces son personas que más o menos viajaron desde lo que es el actual Irak a lo que es el actual más o menos Jerusalén, por dar unos puntos de referencia. Entonces de ese oriente estamos hablando y de ese tipo de personas estamos hablando. No son reyes, no sé de dónde salió lo de reyes, la verdad es algo cultural, pero no tiene nada que ver con ser reyes. Si son sabios, si son astrólogos, si son de una cierta casta, sabios, consejeros de los reyes por lo general, están al servicio de reyes, pero ellos en sí no son reyes. Y son, como les digo, más o menos de ahí, de donde era la antigua Babilonia. Entonces estamos hablando que son aproximadamente un viaje de 1000 kilómetros. No hay carreteras, ¿verdad? No hay carros, no hay aviones, ni siquiera esta distancia es por barco que la puedes viajar. Tiene que ser a pie o me imagino en ese caso pues a camellos. Si es así a camellos, estimando, ¿verdad? Son aproximadamente unos 10, 11, 12 días, dependiendo qué tantos descansos y cosas así tengan que hacer. Entonces son personas que viajaron 1000 kilómetros, que se tomaron al menos 13 días de viaje en el camello para hacer esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas personas están dispuestas a hacer semejante viaje? No son judíos, no son de aquí. ¿Por qué vienen? ¿Por qué hacen esto? Esto es penqueo, esto es peligroso. Este no es un mundo ideal, bonito, de policía, de luces. Te salen bandidos, ladrones, las mismas condiciones naturales, te pueden matar, una serpiente, cualquier cosa te puede acontecer y morir.
Es un viaje que yo creo que cualquiera de nosotros la pensaría 10 veces para hacer en esas condiciones. Entonces, ¿por qué estos hombres hacen este viaje? Bueno, en el versículo 2 está la respuesta. Ellos han venido porque quieren adorar. Así de sencillo. Ellos llegaron, ¿dónde está el rey? Queremos adorarlo. Anduvieron preguntando por la ciudad aparentemente, hasta que eso llegó a oídos del rey de Herodes, pero sabemos que estas personas querían adorar al rey de los judíos. Pero eso nos hace también la pregunta, ¿por qué entonces estos hombres querían adorar? ¿Cómo supieron que esa estrella que apareció, que el hecho que ellos vean estrellas siendo astrólogos no tiene nada de raro, lo raro sería lo contrario, pero cómo supieron que ver esta estrella significaba que el rey de los judíos había nacido? ¿Cómo hacen esa conexión ellos? Y no solo la conexión esa, sino porque salió la estrella y nació el rey de los judíos. Entonces tenemos que ir a adorar y hacer semejante viaje. ¿Cómo hacen todas esas conexiones estos hombres? Muy probablemente esto que estamos viendo aquí es legado de a quien conocemos como el profeta Daniel, que vivió en los tiempos de Babilonia y incluso un poco del reino persa. De hecho, si vamos a Daniel 5, del 11 al 12, vamos a ver algo interesante. Daniel 5 es en el contexto cuando apareció la escritura en la pared y no sabían qué significaba eso. Y llamaron sus sabios, sus consejeros, sus magos, lo que estuviera a su disposición el rey para que les dijera qué es esa escritura que apareció en la pared. Ninguno pudo, entonces vino la reina y dijo, manda a llamar a Daniel. Y esto es lo que la reina dice en Daniel 5 del 11 al 12. Hay un hombre, hablando de Daniel, en su reino, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, calderos y adivinos. Entonces ven la fama que tenía Daniel para estas personas. La reina misma así lo describía a Daniel, la sabiduría de los dioses, el espíritu de los dioses santos. Era la cabeza de estas personas, de estos magos, de este grupo selecto para el rey. O sea, ¿vos dónde ponías a tus hombres más fuertes? Como tus soldados. ¿Dónde ponías a los hombres más inteligentes? Dentro de los magos. ¿Y quién fue la cabeza de estas facciones? Daniel, por este tiempo. Y no fue la cabeza así como por conecte, porque él ni siquiera era de Babilonia. Él era un cautivo de Jerusalén. Llegó hasta ahí porque, bueno, Dios en su misericordia le fue guiando, ¿no? Pero llegó ahí por la sabiduría que mostró, por cómo interpretó sueños. Entonces Daniel era sumamente respetado dentro de esta sociedad y Daniel fue la cabeza de estas personas. Versículo 12, ahí mismo en Daniel 5. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre Daniel, a quien el rey llama a Beltesar, que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces, Daniel probablemente dejó un gran legado en esta facción que aún más o menos 500 años después, 600, 400, más o menos por ahí andamos en ese rango, seguía vigente, de tal forma que personas que eran de aquí, quedó claro para ellos qué significaba la estrella. Recuerden que Daniel recibió visiones, escribió bastante y dejó este legado al punto que tantos años después habían hombres que estaban esperando en otro país, lejos, las apariciones de estas señales y las cosas que Daniel había anunciado que acontecerían. Entonces mucho de esto es probablemente la relación y cómo estos hombres sabían y respondieron a este acontecimiento y por eso vinieron a adorar. Ahora vamos al versículo 3. Aquí vamos a empezar a ver un contraste, porque por un lado se nos está introduciendo a personas de fuera, extranjeros, que vienen con un anhelo, de nuevo, ¿verdad? Para nosotros que viajaron del Oriente a Jerusalén, ¿verdad? Magos del Oriente a Jerusalén, no entendemos eso, pero en aquel tiempo magos del Oriente, ya sé de dónde están viniendo
y clase de viaje están haciendo. La gente de ese momento entiende bien, la grande, clase de viaje que acaban de hacer estas personas. Qué anhelo y qué corazón y deseo traen. Pero ahora vamos a ver al gobernador actual de los judíos y al mismo pueblo cómo lo toman. Versículo 3. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, turbarse es como si alteró, se preocupó, se afligió. Pero no tanto en aflicción, sino más como tengo que buscar qué hacer con esto. Esto es peligroso, esto puede generar problemas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se turban? Herodes debería ser bastante obvio, si sabemos un poquito de Herodes el Grande en particular, que estamos hablando aquí. Herodes es el gobernador actual. Herodes es un gran político, para bien o para mal. Ha hecho cosas que le ha gustado al pueblo judío, que lo acepta, y ha oprimido a la parte del pueblo judío que lo considera un usurpador. Herodes estuvo muy involucrado en la reconstrucción del segundo templo. Un templo que ustedes saben que aunque se quedaba en corto en comparación al primero, cuando veían el segundo templo, aún en los tiempos de Jesús, decían, wow, qué es esta maravilla. Por eso el gran shock, ¿verdad? Que será derribado y en 3 días lo levantaré, porque es una gran construcción. Le gustaba hacer cosas grandes, como obras de arquitectura, que era muy común de la Roma de ese tiempo. Era inteligente, pero era cruel y paranoico. Quería el poder solo para él. No quería que nadie se metiera con él. Le preocupaba mucho los judíos que no lo consideraban el gobernador actual de ellos, sino que lo consideraban un usurpador. Entonces, claro, aparece alguien de quien profetizaron, será gobernante. Opa, soy yo el gobernante. Entonces, ¿qué? ¿Me van a quitar? Claro que es normal que haya preocupación. Es un tiempo de que están bajo el dominio del Imperio Romano. Acaban de pasar las revueltas de los macabeos, han sucedido un montón de revueltas, pleitos y cosas así. Entonces hay preocupación genuina en Herodes. Se me alborotan otra vez, otra matancina, eso no le conviene a nadie. ¿Qué relajo se me va a armar? Si Roma se da cuenta de que estoy aquí armando el conflicto y todo, me ponen más, no quiero nada de esto. Entonces es muy común que Herodes, es la reacción natural, que él se ponga de esta forma. Pero ¿por qué el pueblo de Jerusalén también se turba? Se supone que es su rey, se supone que es su Mesías, se supone que es el que los va a liberar. Entonces, ¿por qué se turban ellos? El texto en sí no nos da mucha luz respecto a eso, pero al menos es claro en el versículo 13, que no es un versículo que vamos a tocar hoy, vamos a empezar a ver que en efecto era cruel Herodes, porque mandó a matar a los niños. Entonces tal vez temían justamente algo como eso. Ya conocen a este hombre, ya saben, estos magos vinieron a alborotarme este hombre y ahora este hombre no sé qué va a hacer, nos va a controlar más, nos va a someter más. Me hubieran venido calladitos y ya no están metiendo problemas, porque Herodes, aunque es un rey malo, al menos es un rey que ya conocen, ya tal vez saben cómo manejar, ¿verdad? Ha hecho cosas buenas para el pueblo judío. Entonces, todo tipo de conflicto se puede armar. Este hombre es cruel, este hombre es paranoico, hasta donde estamos, pues al menos estamos medio estables, no es la condición ideal, pero ya con él ya nos entendemos, ya lo hemos convencido de hacer buena obra. Por otro lado, no sería una preocupación del todo infundada que tal vez es un charlatán, tal vez son leyendas y mitos urbanos, como lo sería para nosotros, ¿no? Porque no sería el primero que se levanta diciendo yo soy el Mesías. Ha habido varias personas desde tiempos remotos que se han autoproclamado el Mesías. El mismo Jesús advirtió de que se iban a levantar personas, incluso después de él. Entonces, mira, tal vez otro charlatán, tal vez puro cuento, tal vez nada que ver, y este hombre lo van a alborotar y nos va a dar serios conflictos. Entonces en vez de tener fe, tuvieron preocupación. Y como les digo, es razonable la preocupación de ellos. Solo tenemos que ver el versículo 3 y lo que este hombre hizo. Este hombre es cruel, salvaje y sangriento.
Entonces es razonable y es entendible que esta gente se turbe. Nosotros probablemente lo hubiéramos hecho también. Podríamos insertarnos en la historia y decir, nosotros no hubiéramos alegrado y no hubiéramos ido con con los sabios. ¿Quién sabe? Tal vez no hubiéramos turbado también. Se pasemos al versículo 4 al 7, ahí mismo en Mateo 2. Entonces el rey, hablando de Herodes, ¿verdad?, reunió a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Entonces aquí parece que hay un intercambio de información. Parece ser que los sabios que viajaron no sabían de la profecía de dónde iban a ser. O sea, de alguna manera ellos no tienen la información completa. Ellos saben algunas cosas lo suficiente para hacer el viaje, pero ellos no saben esta profecía, por eso están preguntando dónde nació. Ellos con esta parte no están familiarizados y eso es lo que ellos quieren saber para completar su viaje. Por otro lado, ¿a quién llama Herodes para saber de la estrella? Llama a los magos o a los sabios, no llama a los profetas y sacerdotes. Entonces pareciera ser que los profetas y sacerdotes o no se dieron cuenta de lo que pasó con la estrella, o no lo supieron interpretar, o si lo supieron y lo interpretaron, no le quisieron decir nada a Herodes, de nuevo por la preocupación, de nuevo, ¿verdad? Estas son posibilidades, el texto no lo dice, pero el hecho de que Herodes llame a los sabios en vez de a sus sabios y a sus escribas y a los sacerdotes, quiere decir que él al menos entiende que los sabios no saben nada de la estrella, ni de qué significaba eso. ¿Por qué llama a los sabios en secreto? En secreto quiere decir que los sacerdotes y los escribas no los dejó estar. Habló con ellos, primero me voy con los sabios y los sacerdotes, ¿verdad? Y obtengo dónde van a nacer. Ahora espérenme aquí ustedes, sabios y escribas, sacerdotes, y me voy a hablar con los orientes, con los sabios de Oriente, los magos de Oriente, en secreto, sin que aquellos se den cuenta. Y a ellos les pregunto acerca de la estrella. Herodes está maquinando, Herodes es astuto. Me imagino que el hombre no quiere que se alboroten más los sacerdotes, no vaya a ser y se disparan y si se animan y se hacen revueltas, porque al final recuerden, él es paranoico, él no sabe quién se le puede voltear en cualquier momento, que tanto esto va a alborotar. Entonces de alguna manera intento mantener controlado a mis sacerdotes y a los escribas de la ley, porque se supone que son los que ya tengo en el bolsillo yo, pero no vaya a ser escuchando estas cosas se me alborote. Entonces él obtiene esta información y ella ahora ya tiene toda la información completa. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tanto sabían los sacerdotes y los escribas acerca de esto? Miremos el versículo 8 y 9, siempre ahí mismo en Mateo 2. Y enviándolos a Belén, esto es a los sabios, ¿verdad?, del oriente, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde está el niño. Entonces es interesante, ¿verdad?, que el rey Herodes está siendo tan meticuloso, tan estratégico. Pero ¿por qué los envía solos a los del oriente? Porque claramente su plan es matar al niño. ¿Por qué se confía de los sabios o los magos del oriente? ¿Por qué no envía a nadie, algún soldado, a alguien de su extrema confianza, verdad? De nuevo el texto no lo dice. Podría ser que en su misma paranoia no saben quién confiar. Pero hay un elemento que vamos a ver más adelante que yo creo que contesta bien esta pregunta, pero lo vamos a ver para después, porque ahorita más bien me interesa que consideremos por qué los sacerdotes no envían a nadie tampoco. ¿Por qué los escribas tampoco envían a nadie? Porque miren, como les digo, puede ser que el rey Herodes los estuvo manteniendo al margen lo más que pudo. Pero ellos saben que llegó esta gente preguntando por el rey de los judíos,
Porque esta gente, si ven los verbos de los textos, dice llegaron preguntando, da un presente continuo. Anduvieron por ahí por la ciudad, oye, ¿dónde está el rey? Y eso se regó. Entonces los sacerdotes supieron. Los sacerdotes y los escribas saben que después de eso, de que en el pueblo anduvieron preguntando esa, los llamaron para preguntar dónde es que nace. Entonces estos no son hombres tontos. Estos son hombres que pueden conectar puntos y decir, ok, vino gente preguntando desde el oriente y después el rey Herodes nos llamó para preguntarnos de dónde nació dónde iba a nacer el rey de los judíos. ¿Será que no iban a poder conectar un par de puntos para ser astutos y de alguna manera involucrarse en esto, aunque sea al escamote, aunque sea camuflado, lejos del rey Herodes? Si tuvieran fe lo harían, pero tienen más preocupación que fe. Entonces se mantienen al margen de esto y tampoco envían a nadie. Tampoco ellos mismos se interesan por ir o adorar. Porque como les digo, podría ser que tienen una duda razonable. No tienen certeza de que en realidad es el rey de los judíos. No vieron la de la estrella o no lo supieron interpretar, pero al menos decir, bueno, miremos qué pasa. Tomemos aunque sea ese pequeño riesgo, a ver qué pasa. Ni siquiera eso les gana la preocupación. Entonces, noten aquí el contraste, porque ellos en este momento tienen más conocimiento que los sabios del oriente. Pero aún teniendo más conocimiento, no están dispuestos a hacer un viaje arriesgado. Son judíos, tienen más conocimientos, tienen más privilegios, tienen más cercanía con las cosas de Dios y no están dispuestos a hacer un viaje arriesgado. Y estos hombres del oriente, un viaje súper lejos, un viaje arriesgado, teniendo menos conocimiento, teniendo también dudas, porque ¿qué clase fe la de estos hombres? No, ahí vamos a ver dónde nació. Y se fueron. Y estos hombres no lo hicieron, como les digo. Ambos tenían conocimiento, intercambiaron conocimiento. Y estos hombres, aún teniendo menos conocimiento, hicieron este viaje para adorar, y estos hombres, teniendo conocimiento, no quisieron arriesgarse. Entonces, aquí es importante que estemos viendo este contraste entre estos dos grupos de personas. Los escribas y fariseos con los reyes del oriente, con los sabios del oriente. Versículo 10 y 11 dice, cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Entonces aquí podemos notar que la mano de Dios está con estos hombres. Estos hombres, de nuevo, como les dije al principio, son verdaderos adoradores porque Dios está con ellos. Dios les está guiando por medio de la estrella, por medio de la profetización que les dejó Daniel desde antes. Dios claramente está con estos hombres y va a ser más obvio en el siguiente versículo. Pero Dios está guiando a estos hombres y estos hombres, debido a esa dirección de Dios, tienen gran gozo. Miren el versículo 11. Entrando ¿a dónde? Al pesebre, a la posada, ¿verdad? Está una casa. Entonces esto es algo que también vale la pena aclarar, porque las dramatizaciones usualmente nos muestran que entran los pastorcitos y ahí nomás entran los reyes magos. Pero esto fue mucho después de los pastores, probablemente 1, 2 años después, 3, algunos incluso dicen hasta 4 años. Estos hombres vieron la estrella, no sé si inmediatamente supieron lo que significaba o ver esa estrella los llevó a estudiar más, a orar, a prepararse y finalmente emprendieron el viaje. Pero para cuando estos hombres viajaron ya había pasado al menos 1 año mínimo desde que Jesús había nacido. Y ellos fueron a la casa donde Jesús estaba, lograron dar con la casa, no en el establo donde nació, no era un bebé, ya era un niño. Entonces es que algo que vale la pena aclarar porque también vamos a ver un poco de eso acerca de los verdaderos adoradores. Miren lo que hicieron, postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros presentaron obsequios. O sea, estos hombres tienen el corazón correcto, los anhelos correctos, son guiados por Dios y dan ofrendas apropiadas. No dieron lo que ellos quisieron, no dieron lo que les salió de su corazón, dieron ofrendas que son apropiadas y adecuadas para ese tiempo, para los reyes.
De hecho, en un cierto sentido, algunos podrían decir que están cumpliendo otra profecía. Dudo para decir que así fue, porque Mateo mismo, que es fuerte para decir, y así se cumplió tal profecía, no lo dice. Pero acá, al menos en lo mínimo, ellos dieron regalos que eran propios y adecuados para los reyes de esa época. Miren el Salmo 72, del 10 al 11. Dice así: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Esto es hablando un poco de la profecía que se dan entre Salomón y su descendencia. Pero en Isaías 66 es más claro. Dice así: una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madaín y de Efa. Todos los de Saba vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas noticias. Entonces, estos hombres trajeron cosas apropiadas para un rey. No fue lo que se les ocurrió, lo que les plació, trajeron lo que se exigía y cumplieron esta profecía en un cierto sentido, o al menos honraron a Dios de una forma adecuada, como era propio de ese tiempo. Y finalmente, el versículo 12, habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieron a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Entonces, de nuevo, Dios les protegió. Porque ¿qué creen que hubiera hecho Herodes si este hombre se devuelve? Y les dice, ¿dónde está el rey? Bueno, mata a Cristo, ¿verdad? Y después, ¿será que Herodes es de los que deja cabos sueltos? ¿Será que después le iba a decir, váyanse pues de regreso a su tierra? ¿Será que no iba a matar también a los que anduvieron alborotando, preguntando por el supuesto rey de los judíos? Entonces estos hombres hubieran sido asesinados. Estos hombres llegaron ingenuos. A Herodes les estaba dando a tol con el dedo. ¿Qué se iban a imaginar? Que los querían matar, ellos iban de regreso donde Herodes, bien portados, a decirle, ya lo encontramos, ahí está. Pero Dios protegió. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Dios está con los adoradores. Dios con nosotros nos ayuda a adorar y Dios nos protege. Entonces, hermanos, tenemos que ver esta historia y estos paralelos, porque lo que nos llama a nosotros es a valorar, identificar de qué bando somos, qué team somos, fariseos y escribas o los sabios que vinieron de Oriente, o dicho de otra manera, verdaderos adoradores o falsos adoradores. Y por supuesto todos quisiéramos levantar la mano y decir, yo soy de los verdaderos. ¿Ustedes creen que si le hubiéramos preguntado a los sabios a los escribas y sacerdotes de ese tiempo, ustedes son verdaderos adoradores de Dios? ¿Qué creen que nos hubieran dicho? ¡Claro! Sí, hombre. Pero eran verdaderos adoradores. Tenemos que ver a nuestras acciones. Los niños se dan a conocer por sus acciones. No lo que sentimos, no lo que pensamos. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos a la hora de la hora? Cuando las cosas están difíciles, cuando hay que decidir. Estos hombres tuvieron que decidir. Mandamos a alguien, voy yo, a ver si es cierto que es el rey. No, chiva. Si él se da cuenta que uno de nosotros fue, ahí nos vamos, los primeros que nos va a matar es a nosotros. Ahí déjalo eso, que miren ellos a ver cómo les va. No se arriesgaron, a la hora de la hora se vio quiénes eran en realidad. Y así mismo nosotros, a la hora de la hora, vamos a mostrar quiénes somos en realidad. Entonces, vamos a ver una tabla para ir viendo cuáles son las diferencias entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores, para que así cada uno a conciencia se examine y seamos encontrados donde pertenecemos, para ya sea alabar a Dios o arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Entonces, si podemos poner la tabla, entonces vamos a ver ahí a la izquierda el verdadero adorador contra el falso adorador. El verdadero adorador, como vimos en el texto, el conocimiento que tiene de Dios les mueve a algo. No solo transforma sus anhelos, sino que también les mueve, les lleva a entender las señales, conectar puntos y finalmente, por supuesto, a obedecer. El falso adorador puede tener conocimiento, puede tener más conocimiento que el verdadero adorador. No es raro ese tipo de cosas.
Es como les dije, los escribas y fariseos y los sacerdotes tenían mucho más conocimiento que estos hombres, pero no entendieron, no conectaron los puntos o se hicieron los locos y no obedecieron, o al menos no les movió a hacer nada. Entonces yo tengo que ver, ok, yo creo que todos nosotros, si estamos aquí, sabemos algo de Dios. Tenemos un país que tiene bastante tradición cristiana, para bien o para mal, pero tenemos conocimiento de Dios. Pero ¿qué nos mueve ese conocimiento de Dios? Esos son el tipo de cosas que tenemos que pensar y considerar. El conocimiento de Dios que yo tengo, ¿a qué me mueve? ¿Qué me hace hacer? Número 2. Habiendo entendido la palabra de Dios, anhelaron adorar al Dios verdadero. Por el otro lado, les preocupó más las cuestiones horizontales, las cuestiones del mundo. Y como les digo una vez más, no seamos injustos con los sacerdotes y los escribas. Son razonables sus preocupaciones, son entendibles. No solo están preocupados por ellos mismos, están preocupados por el pueblo. No quieren que el pueblo sufra más derramamiento de sangre. No quieren que las cosas se compliquen más. En un cierto sentido, ellos no son los reyes, están bajo autoridad. Son muy reales sus preocupaciones. Digo esto porque a eso mismo podemos decir todos nosotros de nuestras preocupaciones y circunstancias. Si los ponemos como, esta gente simplemente no quiso. Yo soy diferente, mis asuntos sí son reales, mis limitaciones, mis preocupaciones sí son reales. No, la de esta gente también. Era un rey malo y poderoso, que tenía el poder para hacer lo que quisiera con ellos. Podían traer gran sufrimiento al pueblo. Entonces son razonables sus preocupaciones, de tal forma que les preocupa más las circunstancias horizontales que adorar a Dios. Es fácil adorar a Dios cuando no hay un precio que pagar. Eso cualquiera lo hace. No tenés que ser un verdadero adorador. Solo que te sobre el tiempo, que te sobre el dinero, vas de viaje. Si estas dos condiciones se cumplen, con que te ronque un poquito, ir un domingo a la iglesia, vas de viaje. Eso no hace un verdadero adorador. Como digo, a la hora de la hora es que nos vamos a conocer. Miremos el punto número 3. Por el anhelo que tuvieron de adorar, comenzaron a prepararse para poder viajar y adorar apropiadamente. Los otros simplemente, en vez de alegrarse, se llenaron de preocupaciones. Entonces, como les digo, mucho de esto tiene que ver con cómo nos preocupamos, cómo anhelamos y cómo nos preparamos para adorar a Dios. Estos hombres yo me los imagino tipo Nehemías, que de que se dieron cuenta que el pueblo estaba mal, empezaron a orar, a ayunar de nuevo. Recuerden, ellos no son reyes, ellos no pueden simplemente decidir irse y ya. Ellos están bajo el servicio del gobernador, rey o cualquier autoridad que esté en ese tiempo. Ellos tienen que solicitar permiso. Recuerden, no son reyes, no es que cada uno es rey de una nación y dejaron su nación tirada porque les roncó, no, están bajo dominio, tuvieron que pedir permiso. Y es un permiso un poco peligroso, porque si tenés una autoridad que son celosos de ese tiempo y le decís, quiero ir a adorar a otro rey que nació allá, que es el Mesías prometido, ¿cómo va a tomar eso tu rey actual? Estos hombres probablemente se prepararon, ¿verdad? Por ahí la preparación logística. No haces un viaje de 10 o 11 días de 1000 kilómetros en camello sin prepararte bien. No sabemos cuántos fueron, la tradición dice que son 3, pero en realidad no sabemos, el texto no dice que fueron 3. Se asume que fueron 3 porque presentaron 3 regalos, pero en ningún momento el texto nos dice que sean 3, pudo haber sido una caravana. Sería muy raro, de hecho, que solo 3 hombres viajaran, se requería una caravana mucho más grande por lo general. Entonces estos hombres se prepararon para adorar, porque para adorar a Dios bien, por lo general, te tenés que preparar bien. Simplemente venir a la iglesia un domingo y decir, adoré poderoso. Usualmente no funciona así. Tenés que ver, ¿estás leyendo tu Biblia en tu casa? O donde sea que puedas, ¿verdad? Si tenés lugar en tu oficina o no sé. Pero ¿estás viniendo a la palabra de Dios para preparar tu corazón? ¿Estás orando? ¿Estás dedicando tiempo a orar a Dios? Aun cuando tenés tal vez una rutina muy difícil, muy cansada. ¿Estás arrodillándote? ¿Estás cayendo postrado?
De verdad, estás postrando tus rodillas. Es apropiado postrar el rostro sobre el piso. En tu cuarto lo puedes hacer. ¿Estás haciendo ese tipo de oración o ya eso ya es muy incómodo? Así, sentadito, solo inclinadito, Padre nuestro, gracias por los alimentos, amén. Pero ya caer postrado en adoración a Dios. Bueno, Dios, no aquí para impresionar a la gente y que digan qué piadoso que soy. Encerrado en mi cuarto, con la puerta cerrada, como Jesús enseñó. Yo caigo postrado y adoro como resultado del conocimiento de que Cristo Jesús murió por mí, dio su vida por mí para limpiarme de toda mi maldad, para salvarme. Con esa misma disposición y anhelo, ese conocimiento me lleva a la Escritura a querer conocer más. ¿Vengo los domingos realmente con gozo o vengo refunfuñando? Habiendo anhelado mejor quedarme en la casa, descansando, más con este climita, que solo un ratito en estos meses, ¿verdad? Cansado, golpeado, frustrado, tal vez no tuve la mejor semana, no me siento tan alegre ni tan dispuesto. Canto con gozo a la hora de la alabanza. Contemplo las letras, las comparo con la escritura que leo y entiendo, estamos cantando la Biblia, gloria a Dios. Amén, Señor. O vengo como robot. Porque yo entiendo, hermanos, en el contexto actual, que tal vez los más nuevos necesiten un tiempo para examinar que en realidad estemos cantando algo apropiado a Dios. Pero si llevamos un año examinando, como que la examinación está mal, el problema es otro. Pero yo traigo ese corazón, no, es que yo no soy así, yo no soy emocional, eso es puro cuento. De verdad, o sea, mira a los hombres con el fútbol. Y si no te gusta el fútbol, hay algo que te hace gritar y animarte. Todo, sí, todo, aún los más fríos, créeme, yo soy team, yo no me ando con esos pases. Pero yo he visto que cuando algo sí me apasiona, sí grito, sí alabo, sí me emociono, sí lloro. Entonces no es una cuestión de emoción, es una cuestión de si ese conocimiento que tenemos en la cabeza realmente está causando algo. O como en los escribas y fariseos no causa más que... Ahí está el conocimiento, pero a la hora de la hora, como es a la hora de alabar a Dios con todo mi corazón, no lo hago. Increíble las preocupaciones horizontales, ¿eh? Tal vez no canto muy bonito, me voy a ir el que tengo al lado, que canto feo, mejor calladito. No, hombre. Tal vez como no me la hace mucho la canción, prefiero no cantar, porque hay que cantar todo perfecto. Si no, nunca va a llegar ese día, hasta que estemos en los cielos. Pero dando mi alma y mi corazón, yo realmente anhelo cantarle a Dios. Es un tiempo que anhelo y deseo, o como les digo, un tiempo que no. ¿Qué tal si hablamos de los grupos pequeños? Podemos poner el cuarto. Porque estos hombres, como les digo, emprendieron un largo viaje. Pero muchos de nosotros, hora pico. Yo no tengo carro. Yo no tengo moto. O sea, ¿cómo van los buses ahora? Parece Esparta quererme subir en la parada. No, papá. El domingo que la cosa está más tranquila y que no hay tanto tráfico, sí, cuenten conmigo. No voy a andar como baboso en hora pico ahí matándome. No. Ahí dibujo mi línea. Ese tipo de viajes yo no estoy dispuesto a hacer. Si me dan carro, si algún día Dios me provee carro, tal vez que se consiga buses, la iglesia, se está lenteando, si me pasan trayendo por mi trabajito, yo llego. Es increíble y divertido, hermano. Yo no hago esto burla tanto pensando en los demás, lo hago en mí mismo. Déjenme, tengo un poquito de tiempo, les puedo contar un testimonio personal, humillante. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a ir a la iglesia, yo venía en moto. Ya tenía bastantes años manejando moto, me encantaba manejar en moto. Y cuando recién comencé a venir a la iglesia, me chocaron y me desbarataron la moto y me desbarataron a mí. Entonces no podía caminar, andaba en silla de ruedas. Entonces mis hermanazos me daban ray para venir a la iglesia, porque claro, los necesitaba, no podía andar en bus ni nada. Entonces me traían, me iban a dejar hasta la puerta de mi casa, alivianado. De repente me curé, ya podía caminar, pero no tenía reales para reparar la moto. Pero mis hermanazos me seguían dando ray. Y yo feliz.
Pero resulta que un día, una mañana, me desperté tarde y la persona que me da ride tenía que servir en Petra Kids y ellos vienen más temprano y me llegó a despertar. O sea, me desperté oyendo el pito y le dije, salí con vergüenza y le dije, hermano, mira, me acabo de levantar, andate, no te voy a atrasar. Me dijo, sí, hombre, mira, no te puedo esperar porque tengo que ir a servir. Dale, pues. Bueno, 9 de la mañana, ya no hay iglesia, vivo en carretera, viví en ese tiempo en kilómetro 13, carretera Vieja León. 9 de la mañana, 30 pesos en la mesa, acostado, ya no hay iglesia hoy. Ya sano de mis pies, acostadito, bien rico. O sea, increíble, o sea, ahí estaba, escuchaba sermones en línea, me mataba con la gente en Facebook por la sana doctrina, pero viajar en bus para ir a la iglesia ni siquiera se me cruzaba por la mente, increíble, porque tal era mi aberración andar en bus, ¿verdad? Pero ya como 5 años andando en moto, era fresón pero palmado, no me gustaban los buses, pero ya al final tuvo que venir el Espíritu Santo. Con eso al menos sabía que con eso iba y volvía. La hora, tenés tiempo de sobra. Y todavía ahí medio incómodo. Ala, pero en bus. ¿Dónde está mi Dios que adoro? ¿Qué tipo de adorador soy? Increíble. No olvido eso. Eso fue hace más de años y para mí es el milagro más grande que he presenciado en toda mi vida. Que tirándome la alfresita que era, como recién andar en bus, ese día agarré mis realitos, me monté en bus y cuando subí la escalera, porque aquel tiempo estábamos en el hotel, yo dije, aquí acaba de suceder un milagro. Estoy aquí en la iglesia, vine media hora antes en bus. O sea, aquí definitivamente fue Dios, porque tal es nuestra adoración tan falsa que ni siquiera en ese momento estuve dispuesto a irme en bus. Pero le agradezco a Dios pues que Él sí puso ese peso en mí. Pero como les digo, ahora eso es bien relajado, ¿verdad? Bien silencioso. Pero ¿qué tal si hablamos de trabajo, hermano? Porque un conflicto en el que nos vamos a ver a menudo es que tal vez el trabajo se enfrenta entre nosotros y nuestra oración. También enfrenté eso, ¿verdad? Yo creo que ya se chocoaventura si no me da tiempo de contársela. Pero también tuve un jefe que me dijo, octubre, noviembre y diciembre necesitamos trabajar los domingos. Es la temporada alta, gerencia dijo que tenemos que estar por si se cae el sistema. Soy ingeniero en computación, entonces si se cae el sistema, no es un comercio, no hay ventas, se bloquea todo, tenemos que venir. Y sentí la presión. Estaba recién salido de la universidad, estaba trabajando en algo de mi carrera. Había preocupación por medio de mis familiares, tenía un vecino al lado, un primo que me señalaba, mira, ese es tu primo, estudió lo mismo que vos, lleva 3 años sin trabajo. ¿Querés quedar así vos? Solo son 3 meses, hombre. Anda al trabajo, solo son 3 meses. Dios sabe que vos sos fiel. Ese es Satanás. Dios sabe que vos estudiás, Dios sabe que si no fuera por eso vos irías. Igual finalmente pues Dios tuvo que moverme con su Espíritu Santo para poder decirle a mi jefe, jefe, lo siento, perdón, pero el domingo yo adoro a mi Señor. Si me tiene que despedir, despídame. Lo entendería. ¿Cuántos adoradores hay así hoy en día? Que le pueden decir a su jefe, jefe, hoy es día de grupo pequeño, yo ya le había dicho, usted no hace caso, yo me voy. Jamás ni nunca. Trabajo primero. Trabajo, familia, cualquier otra cosa personal y por ahí Dios. Así es como vivimos, tristemente, hermano. Familia, cumpleaños, el domingo de la gran tía famosa, la patriarca de la familia. Hermano, este domingo no voy a ir a la iglesia, tengo que ir al cumpleaños 70 de la tía. Prefiero 1000 veces quedar mal, porque miren, si lo pensamos de nuevo, cuando vos lo pensás horizontalmente, ¿qué te va a decir alguien de la iglesia? Hermano, qué barbaridad, tienes que honrar a Dios. Sí, hombre, hermano, amén, 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 me arrepiento, gracias por la palabra, dele pues a Dios. De ahí no pasa. ¿Qué más te va a hacer? Pero la tía, la familia, en cada cena, que te echen en cara, tal vez tiene el contexto con la que manda las remesas y le dice, esa no vino, el cumpleaños 70, no le mandes reales. Y necesito esos reales para sobrevivir. Como los sacerdotes y los escribas, sus preocupaciones eran reales.
y preocupaciones reales y horizontales le llevaron a no adorar a Dios. Entonces es lo mismo, tenemos tan en corto el día del Señor, hermano. Algunas veces como, no voy a llegar, tengo que hacer unas reparaciones en la casa. ¿Por qué el domingo? ¿Saben por qué? Ya me encontré la estrategia, que gracias a Dios compré casa, ya lo entiendo. Porque descubrí que la mayoría de buenos trabajadores usualmente tienen su trabajo de lunes a viernes. Y ellos te pueden hacer peguecitos en fin de semana. Y te cobran más barato que una empresa que sí te puede trabajar de lunes a viernes. Entonces, te ahorras billetes, sacrificas el domingo y el brother te trabaja de sábado a domingo. Porque preferimos sacrificar el día del Señor que un dinerito. Sucede. Vacaciones. Hermano, no voy a llegar, oye, lo tuani, voy con la familia, la esposa, el aniversario, ¿y quién me va a decir algo ahí? ¿Pero por qué no te vas jueves y viernes? Ah, porque trabajo ese día. No me dan vacaciones. O si me dan vacaciones, pierdo esos días de vacaciones. Tengo que sacrificar esos días. Tal vez estoy pensando en que voy a renunciar y me los van a pagar. Y voy a perder 2 días. Y de nuevo, ¿y si pierdo el domingo? ¿Qué? Si tengo un líder que me da seguimiento, pues lo más, una llamadita. Sí, hombre, hermano, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Vamos aprendiendo, vamos creciendo. Todos somos pecadores. Ya está. Si hablamos de la ofrenda, y aquí Dios me ha pasado, hermano. Cuando me acontece algo inesperado, estoy haciendo cuentas, de repente viene. Si no doy ofrenda, puedo con esto. No pienso si no pago el alquiler. No pienso si no pago la cuota. No pienso si no pago la luz. Pero sí pienso si no doy la ofrenda, resuelvo. Hay un verdadero adorador, un falso adorador. Nos domina muchas veces las cosas horizontales, hermano, como los fariseos y los sacerdotes. Necesidades reales, razonables. Y consecuencia, si no le pago al banco, mora. Me tachan el récord crediticio. Si no doy ofrenda, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Qué me va a pasar? Dios comprende. Muchos así pudieron haber pensado los escribas y los sacerdotes, hermanos. Entonces nosotros tenemos que considerar, hermanos, consideremos nuestras acciones. ¿Qué hacemos realmente? ¿Es Dios digno de adorar? Cuando yo tengo problemas reales y duros, yo estoy orando y preparándome y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame con esto. Usted sabe que yo anhelo ir al grupo pequeño, ir a la iglesia, hacer esto, pero tengo esta situación que honestamente no puedo, o al menos no sé cómo manejar con ello, y estoy clamando, porque de nuevo, Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con un verdadero adorador, aunque tenga circunstancias difíciles, Dios le puso la estrella a estos hombres para guiarlos. Dios les puso el sueño para librarlos de que los mataran. Dios nos va a abrir puertas, hermanos. No es un Dios con las manos atadas. Ese trabajo, ese jefe, ese curso, cualquier cosa Dios la puede cambiar para abrirnos puertas, para que el verdadero adorador vaya, se postre y adore. Es un Dios poderoso, pero de nuevo tenemos que ver, estoy anhelando con todo mi ser eso, ayunando, orando, para que Dios me abra puertas, hermanos, porque Dios va a honrar a los que honra. Dios bendice estos esfuerzos. Yo lo he visto en mi propia vida y en la vida de otros. Entonces, hermanos, tenemos que tener estas consideraciones. Si podemos poner la siguiente. Como les dije, Dios les protegió y cumplió sus propósitos en ello. Esta gente animó a María, a José, y el oro supongo que sirvió de provisión. Ya fueron animados en un tiempo de dificultad. Entonces el verdadero adorador también es usado por Dios para cumplir sus propósitos. Por el otro lado, aquellos no fueron usados por Dios, y esto es cierto. Si yo me hubiera quedado en aquel trabajo, estoy seguro de quién sería. Esas caras que aparecen, desaparecen, que ni van al grupo pequeño, o medio van ahí, 10 años y medio, así estaría en ese trajín, estancado. Solo una cara más de los que ven venir y venir. Pero un paso de fe
guiado y empujado por el Espíritu Santo, me llevó ahora en parte a estar aquí, sirviendo a Dios y siendo usado para los propósitos de Dios. Entonces, hermano, el verdadero adorador anhela poder ser usado por Dios. Tal vez no necesariamente las cosas más grandes, pero aún en las cosas pequeñas, una conversación que puedo tener con un hermano, limpiar la silla un día, cualquier cosa, pero que Dios nos use para cumplir sus propósitos. La siguiente, como les digo, ellos llevaron y presentaron una ofrenda apropiada. Los otros ni siquiera intentaron adorar ni ofrendar. Entonces, hermano, una vez más, Dios nos ha pedido que seamos sacrificios vivos y que renovamos nuestras mentes. Sí es sacrificio servir a Dios, sí es sacrificio adorar a Dios, sacrificio económico, de tiempo, de estrés, de todo tipo de cosas, pero lo vale. Él es digno, hermano. Hemos de estar dispuestos. Si estamos dispuestos a matarnos trabajando, a desbaratar nuestra salud muchas veces, ¿por qué para adorar a Dios no? ¿Por qué para servir a Dios no? Y por último, como les digo, 8, pues Dios guardó su vida y le llevó de regreso. Entonces, hermano, yo tengo que considerar y pensar a quién estoy intentando agradar yo. Como Pablo dice en Gálatas 1:10, yo no estoy intentando agradar a los hombres, sino a Dios. Con esto no digo que necesariamente vamos a desatender ir de forma irresponsable a cualquier autoridad sobre nosotros, una autoridad conyugal, una autoridad como padre o un jefe. Como les digo, buscamos la manera, oramos, clamamos, ayunamos, pedimos, solicitamos, trabajamos muy bien, con excelencia, porque estar pidiendo permiso cuando sos un fresco va a costar, pero que esté pidiendo permiso un hombre o una mujer que trabaja duro, que se esfuerza duro, Dios va a respaldar mucho más eso. Entonces, hermano, igual en la familia, ¿verdad? Si un niño ve a un adolescente, está pidiendo permiso para ir a la iglesia, pero los padres no lo quieren dejar ir, pues orá, ayuná, sé diligente, lava los platos, arregla tu cama y toda la cuestión, ¿verdad? No es simplemente me vale cualquier otra autoridad por yo ir a hacer lo que yo quiera, no, debemos tener un buen balance entre nuestras autoridades, pero por sobre todo es primero necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como les digo una vez más, eso no quiere decir que pues dejamos todo tirado, sino que irresponsablemente y con la ayuda de Dios pedimos. Entonces, hermanos, siempre hay riesgo. Sucede muy común, tenemos nuestro negocio. Me venía un cliente. ¿Dejo ir a un cliente? ¿Dejo ir el real? ¿O me voy al grupo pequeño? ¿Cuál de las decisiones voy a tomar? Incluso de las más divertidas. Pues no todos viven en lugares seguros, ¿verdad? Con seguridad. Estar aquí para algunos representa el riesgo de que se me metan a robar en la casa. Muchas veces así es, o en mi negocio. Hay personas que de verdad no vienen porque les preocupa mucho. Yo viví en Lindavista, eso lo viví también. De hecho, una casa que alquilé, me dijeron hasta allá después que la alquilé divertidamente. Sí, ahí se le metieron a robar a fulanito. Y los domingos, porque ya sabían que era gente de la iglesia que alquilaba ahí, eran víctimas fijas. Pero una vez más, hermanos, tenemos que confiar en la protección y la provisión de Dios. Con esto digo que siempre vamos a estar inmunes y seguros, ¿no? Tal vez sí se nos metan a robar. Pero de nuevo, Dios es digno de que aún si nos toca pagar un precio, le adoremos. Puedes terminar con esta historia en Daniel 3. Creo que es una buena actitud de corazón de también verdaderos adoradores, con los quienes Dios estuvo también. Una historia con la que creo que están familiarizados, pero vale la pena volverla a leer. Vamos a leer más o menos, vamos a leer Daniel 3 del 1 hasta el 18. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estrella de oro, una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó a reunir los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, todos los gobernantes de la provincia, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Versículo 4. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por lo tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto, que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quien usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses, ni adoran a la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio la orden de traer a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Negó le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Amén. Entonces ven, hombre, Dios puede ayudarnos, Dios puede protegernos, Dios puede abrirnos puertas. Pero aún si no lo hiciera, Él es digno de que le adoremos. En especial nosotros, que somos la generación con más conocimiento de todos. Nosotros sabemos bien lo que el Mesías hizo. No necesito explicar el Evangelio. Sabemos bien acerca de la cruz, de la muerte, del perdón, de los pecados, del lavamiento de nuestra inmundicia, del nuevo corazón. Todo por la gloria de Cristo. Ay de nosotros si seguimos siendo falsos adoradores. Entonces oremos y que sea Dios ayudándonos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar en tu palabra, Señor. Y venimos ante ti, Padre, y reconozco primeramente, Señor, podría contar mucho más, Señor, tiempos en que tú sabes, Señor, que he visto mi debilidad, mi hipocresía, Señor, mi falsedad. Y estoy seguro que es el caso con mis hermanos, Señor, pues todos somos pecadores. Yo te pido, Señor, renueva nuestras mentes y corazones, que aprendamos a conocer tu voluntad, que no sigamos adorando, Señor, los ídolos de este tiempo, Señor, el trabajo, el dinero, la familia, Señor, cualquier cosa que ha atrapado nuestros corazones, Señor. Que seamos hombres, Señor, y mujeres que están dispuestos a adorarte, Señor, a pesar de cualquier costo o precio, Señor, que estemos dispuestos a hacer esos viajes largos, Señor, y peligrosos, con tal de adorarte a ti, Señor. Muéstranos esa área, Señor. Yo lo sé, somos muy ciegos, Señor, en áreas donde somos tan flojos, Señor, para adorarte, que ni siquiera lo vemos, Señor. Muéstranos, Señor, guíanos, anímanos, llévanos al arrepentimiento, Señor, para que podamos, Señor, entender que tú estás con nosotros, Señor, y tú nos llevarás a adorar verdaderamente, tú nos guiarás y tú nos protegerás, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.